Cuento yo y arranco. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial y un agradecimiento por invitarnos a participar en este tercer foro de seguridad. Un saludo más especial aún a María José, que es una gran amiga nuestra, por la cual nos hemos permitido entrar a este evento. Teniendo en cuenta la importancia y la variedad del evento, yo quisiera presentarles muy brevemente cuál es el balance que tenemos de la pandemia y el sistema general de riesgos laborales aterrizado a nuestro país, en Colombia. Y en ese sentido, la agenda que les traigo está planteada en puntos muy, muy concisos que es determinados por la respuesta que los gobiernos a la pandemia en términos latinoamericanos, para después bajar y hacernos un zoom al sistema general de riesgos laborales y la COVID-19 en Colombia, para finalmente aterrizar con algunas conclusiones. En este sentido, la respuesta de los a nivel latinoamericano, y esto pues no es un secreto pues para nadie. Todos tratamos de dar una respuesta ágil para el control de la pandemia y efectos socioeconómicos. No obstante, el primer impacto o el impacto, la primera fuerza, por decirlo de alguna manera, que recibió el impacto en términos económicos después de la pandemia, fue el mercado laboral, en el sentido de que incrementó la informalidad. Acá en Colombia, en las cifras que tenemos nosotros del DANE, simplemente para poder hacer un correlato de este planteamiento, em, la variación en términos de empleo formal, cerrando a promedio corte 31 de diciembre del 2020, em, disminuye comparado con la población formalmente afiliada al sistema de redes sociales y en general a la seguridad social del 2019. Nosotros en el sistema de riesgos laborales cerramos diciembre con aproximadamente 10.1 millones de trabajadores en promedio durante el 2020 afiliados al sistema, mientras que en 2019 se cerró con aproximadamente 10.400.000. Es una variación importante, pero teniendo en cuenta que el impacto de esta pandemia en términos económicos es 4 veces más grande que el generado en su momento por la crisis del 2008 y del 2009. eh, pues en principio no parece, pues, o se esperaban consecuencias mucho más profundas. No obstante, uno tiene acá la foto y la película va cambiando pues todo el tiempo, y en ese sentido la segunda ola de COVID, que efectivamente acá en Colombia, pues a nivel latinoamericano, se exacerba precisamente por el periodo pues de Navidad. Ese sí afectó el mercado laboral. Entonces, lo que quisiera plantearles es que esta primera parte viene atada a un balance, o lo que queremos hacer es un balance 2020, y en el 2020 el impacto de la pandemia lo que hizo fue acrecentar la brecha entre la formalidad y la informalidad en términos de mercado. Y en el 2021, muy probablemente como consecuencia de la segunda y probablemente era ola de COVID-19, pues seguramente lo que están mostrando los datos es que el mercado laboral formal ya comienza a resentirse en la versión 2021. En el 2020 decíamos un crecimiento entre esta brecha de informalidad y formalidad, y ante un reto enorme a nivel mundial respecto de la necesidad de ampliar una infraestructura sanitaria que en la mayoría de los países pues resultó limitada, considerando el impacto que tiene o que tuvo pues esta pandemia en términos de atención a salud.
¿cierto? Claramente las consecuencias pues socioeconómicas son supremamente considerables, especialmente en la región de Latinoamérica, que ya venía con un déficit estructural o con problemas estructurales de decrecimiento del PIB superior pues al 14% y que por supuesto con la pandemia estos problemas estructurales de desempeño pues aún se crecen aún más. En ese orden de ideas, las medidas que los gobiernos adoptaron para poder hacerle frente a esta pandemia estuvieron enfocadas en la declaración de estados de emergencia, ampliación de la capacidad hospitalaria, creencias efectivas no conadas, que no es nada distinto pues a acudir a la herramienta de subsidios y por supuesto ayudas a las micro y pequeñas empresas, entre otras. Un barrido muy, muy general que traigo o que, pues, que vale la pena pues como rescatar es que en medidas de salud Latinoamérica tiene un recorrido muy similar, ¿cierto? Si ustedes miran en esta lámina, lo que pretendo mostrar es que Argentina, Colombia, Perú, Chile y México todos entraron a decretar en términos de salud emergencias sanitarias. En Argentina, por ejemplo, se iniciaron el 27 de julio ensayos clínicos para tratamiento de COVID, el 13 de junio aprobación para pruebas rápidas, el 1 de mayo finalización de hospitales de emergencia construidos en 30 días para disponer de más de 1.200 camas. En Colombia, eh, la propuesta realizada por el gremio y especial por las administradoras de riesgos laborales facilitó el reconocimiento de la COVID-19 como una enfermedad laboral para los trabajadores de primera línea de contención de la trabajadores de la salud y trabajadores que estén conexos en la prestación de este servicio, vigilancia, alimentación, limpieza. Eh, en ese mismo sentido, lo que se hizo fue un lanzamiento, un programa para aumentar la capacidad de camas UCI. En Perú, algo muy parecido, la incorporación de médicos y profesionales, incluso de países hermanos o vecinos, para atender la pandemia. En Chile, una estrategia para rastrear y aislar mejor los casos, el tema, acudiendo por supuesto a medidas de corte epidemiológico con la idea de poder hacer cercos que impidan o que disminuyeran en su momento la tasa de contagio. En el mismo orden de ideas, México lanzó 100.000 pruebas al mes en Ciudad de México, aumentando pues un promedio de pruebas diarias. Bueno, en fin, todos los países de Latinoamérica o de la región emprendimos medidas similares en orden, por supuesto, a mitigar un poco el impacto de la salud de la pandemia. En términos de política social, nuevamente acudimos, por ejemplo, en Colombia a la aprobación de la ley de borrón y cuenta nueva, pues para que daba a los deudores un año de gracia, desembolso de créditos, programas supremamente importantes como el PAEF, que es subsidio a la nómina, y en ese mismo orden de ideas, Perú, Argentina, por ejemplo, con medidas que además de la prórroga, la suspensión de los desalojos, la concesión de salarios complementarios, ellos tuvieron también nuestros colegas argentinos tuvieron una decidida protección del empleo, impidiendo, por ejemplo, el despido para poder mitigar un poco el impacto en el mercado laboral de la pandemia. En México, nuestros colegas mexicanos, desde el 24 de junio se previó el pago anticipado de pensiones de adultos mayores para los meses de julio a octubre y se otorgó un seguro de vida de trabajadores de la salud que atienden pues, pacientes con coronavirus. Fíjense que todos a nuestra manera tuvimos pues como la oportunidad de reaccionar en líneas muy similares. En términos de política social, en Colombia, nuevamente, pues un incremento de presupuesto de aproximadamente el 20% respecto de la aprobación del año anterior
o al cupo pues del año anterior, días libres de impuestos, medidas de alivio económico que incluyen aceleración en la devolución de impuestos, periodos de gracia pues en las hipotecas y pues bueno, algunas líneas de crédito especiales para MIPYMES y sectores más afectados como la agricultura, el turismo y la aviación. En ese orden de ideas, para no quedarnos, yo dejo, por supuesto, pues la presentación. Es en ese orden de ideas la conclusión de este primer segmento es que en términos de política social, de política económica y de política de atención sanitaria, ningún país claramente en el mundo estaba preparado para esto, pero la reacción de todos los países estuvieron, y por lo menos en este segmento latinoamericano, muy, muy dirigidas en términos macroeconómicos a tratar de nivelar o mitigar el riesgo en las principales variables de los indicadores económicos, especialmente frente al tema del empleo y el impulso a la empresa, precisamente para poder evitar el deterioro de los indicadores más importantes de la economía. Y en esa misma orden de ideas, ningún sistema de salud estaba preparado para esta pandemia y todos reaccionamos de una manera similar. México, por ejemplo, con seguros de vida. Colombia declaró enfermedad laboral para la primera línea de defensa. Medidas para poder proteger también o para poder implementar cercos epidemiológicos de una manera pues mucho más eficiente. Si eso pasa en el mundo, nuestro sistema de riesgos laborales que está, de cuyo fundamento pues, más importante está en la seguridad y salud en el trabajo, en la promoción de la salud y la prevención del riesgo, pues tuvo también unas salidas pues, específicas para poder hacer zoom en este segundo segmento. Y para ello, tal vez la variable más importante que termina afectando y llevándose o arrastrando todas las demás, pues es precisamente el impacto en el mercado formal, que por las cifras ya acumuladas a 2020, por lo que les decía, una variación promedio de 10,4 millones, pasar a 10,1 millones de trabajadores de un año a otro en plena pandemia, pues lo que hace es corroborar que en efecto la población informal, o sea, la más débil, fue a la que más afectó la pandemia en términos de empleabilidad. Y para esto, la OIT en el informe que sacó hace un par de semanas señala que en el 2020 se perdió aproximadamente el 8,8% del total de horas de trabajo, lo cual representa aproximadamente 255 millones de empleos perdidos a tiempo completo. Y que pues frente a la crisis financiera del 2009 que lo mencionábamos en nuestro primer segmento, pues esta fue 4 veces mayor como para que uno tenga la dimensión que apenas estamos comenzando a ver. Porque el impacto económico, la recuperación y la reactivación pues, del mercado en sus distintas variables, pues claramente nos va a tomar un horizonte de tiempo a mediano plazo importante. La salida del mercado laboral de más de 81 millones de personas redujo en 2 puntos porcentuales la tasa de participación a nivel mundial y en este sentido las personas desocupadas aumentaron en 33 millones, alcanzando una tasa de desocupación de 6,5. En esto hay que tener claridad en el sentido de que la tasa de participación baja como consecuencia claramente de las medidas de cuarentena. Entonces, yo siendo población económicamente activa, no cuento como desempleo porque no salgo a buscar empleo. Y no salgo a buscar empleo precisamente porque pues, las medidas de restricción a la movilidad lo impiden. Entonces es un poco una noción, es una noción técnica para poder explicar que la tasa de participación baja, pero no baja porque no queramos conseguir empleo, sino porque no nos permitían salir a la calle a buscarlo, que es distinto. Luego, el impacto en el desempleo claramente fue mucho mayor de lo que inicialmente los indicadores de mercado laboral lo muestran.
Y en ese orden de ideas, pues las cifras en términos de pérdida de ingresos provenientes del trabajo, pues se estiman a nivel mundial en un 8.3, equivalente a 3.7 billones de dólares y o el 4.4% del Producto Interno Bruto mundial. Este es un poco, esto es un poco, permítanme mover esto porque no me deja ver. Bueno, esto es un poco lo que les estaba comentando hace un momento. Según cifras de la OCDE, Colombia presentó la tercera tasa de desempleo más alta dentro de este grupo de países, ¿cierto? En el 2020 se presentó un decrecimiento en el PIB del 6.8%, incluso hubo proyecciones que llegaron hasta el 15%, pero realmente llegamos hasta el 6.8%. Dada la interrelación del mercado, del mercado laboral con el sistema de riesgos laborales, pues claramente este se ha visto impactado de una manera importante, perdiendo el avance conseguido desde el 2016, que es un poco lo que muestra esta gráfica. En el 2016 teníamos más o menos 10.040.000 trabajadores, pues aproximadamente afiliados al sistema, promedio 2016, y llegamos a 2018 prácticamente a 10.500.000 y como consecuencia de la pandemia bajamos, 2020 lo cerramos con 10.1 millones. Entonces, esto frente al sistema de riesgos laborales implica que nos devolvimos 4 años en términos de cobertura y una reducción en términos de cotizaciones de aproximadamente el 4%. Entonces, son tres pérdidas. N- Una devolución de 4 años, un retroceso de 4 años en términos de cobertura, una disminución de primas de cotizaciones del 4%, y además la tercera pérdida es la pérdida orgánica, y es que aquella que si no hubiera habido pandemia, el crecimiento estaba planteado por el orden para el sistema de riesgos laborales en términos de cobertura, en más o menos en un 10%. Entonces dejamos de crecer lo que teníamos proyectado crecer para el 2020, en el evento en el que no hubiéramos tenido esta desastrosa pandemia. Y a esa pérdida, ese 10%, pues está el 4% real que perdimos en el 2020 como sistema. Em, La tasa de accidentalidad y muerte, nosotros veníamos con muy buenas tasas. En el 2019 veníamos con accidentes a 5.9 trabajadores por cada 100, 4.4 fue el cierre en el 2020, y esto pues claramente se explica digamos, por el cuidado de los trabajadores y de los empleadores que ha venido pues siendo importante a lo largo del tiempo, ¿no? Porque viene una disminución en la tasa de accidentalidad sostenida. Lo cierto es que pues la pandemia y las cuarentenas pues implicaron en una gran proporción esta baja en la accidentalidad. Pues, obviamente la economía paró. Lo mismo sucede con muertes, aunque el indicador de mortalidad que teníamos por cada 100.000 trabajadores viene siendo supremamente exitoso desde los últimos 10 años, y particularmente si ustedes lo miren desde el 2016 hasta el 2019, pues una disminución una tendencia a la baja de 6 trabajadores por cada 100.000 a 4.7 por cada 100.000 en 2019, porque pues el 2020 no se puede contar. En Colombia particularmente, la tasa de enfermedad laboral contada por cada 100.000 trabajadores venía en un descenso importante. 2016, si ustedes miran acá, veníamos con 105 trabajadores por cada 100.000 y llegamos al 2019 con 78 trabajadores por cada 100.000. El incremento en un 540%, llegando a una tasa de 503 trabajadores por cada 100.000, pues no obedece a nada distinto a la medida adoptada de tomar la COVID-19 como enfermedad laboral de reconocimiento directo para el nivel de salud y la primera línea de defensa. Si uno hace un zoom en la tasa de enfermedad laboral del sector médico, veníamos con casos registrados
eh, por el orden de 38, 40 casos mensuales. Mientras que en los meses de septiembre, agosto, eh, pasamos de 38, 40 a aproximadamente 5.000 o 7.000 casos por mes. Entonces, el incremento de la tasa en el sector salud, pues, fue, muchísimo más importante que la subida de 78 a 503 casos. Este tema es un tema global. Em, los casos por sector que se nos han estado dando, obviamente el sector salud son los que más casos confirmados tienen, 59.669 casos activos con corte a diciembre del 2020, 11.348, y conforme se va reactivando la economía, pues van entrando otro tipo de sectores y otro tipo de trabajadores al respecto, como actividades inmobiliarias, 1.363 trabajadores activos, 4.347 confirmados. El comercio tiene 394 o tenía 394 casos activos, 1.746 confirmados, y pues en el tránsito entre casos activos y el total de confirmados pues están los fallecimientos y pues los recuperados. Claramente el sector salud, pues el más afectado, pues porque es el más expuesto, y a esto pues le va siguiendo el resto de sectores pues de la economía conforme se van reactivando. Por distribución geográfica, pues donde en Colombia está el mercado formal, pues es donde encontramos claramente más presencia de COVID en el sistema de riesgos laborales. Bogotá, Antioquia, Atlántico son tal vez como los que tienen más casos activos con corte a diciembre, y obviamente pues Bogotá y Antioquia son los que más tienen, los entes territoriales que más participación tienen en este punto. ¿Y cómo ha protegido el sistema de riesgos laborales a todos estos trabajadores? Pues se han reservado aproximadamente 275.000 millones de pesos, para atender a estos trabajadores. Se han reconocido más de 164.000 con corte de diciembre, más de 160, aproximadamente 165.000 prestaciones económicas a trabajadores afectados pues, por la pandemia. El 80% de estas prestaciones van para el sector salud, pero también están dadas pues para otro tipo de sectores conforme la reactivación económica va dictando la incorporación de nuevos, iba dictando pues la incorporación o la reincorporación de nuevos contingentes de trabajadores. Y pues esto es un poco lo que les venía contando. Esencialmente el sector salud se lleva la mayor cantidad de prestaciones asistenciales y de prestaciones económicas, y los decesos o fallecimientos, nuevamente sector salud, conexos al sector salud, y entre esos pues comercio al por mayor y administración pública, que sería como para resaltar. Esta es la distribución, las prestaciones económicas por distribución geográfica. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca se llevan el 57% de la participación del total nacional. Y solo estos tres departamentos se llevan pues más un aproximado pues de 150.000 millones de pesos para el tema. Una carga o un punto adicional de apoyo del sistema de riesgos laborales, pues está dado claramente con el suministro de elementos de protección personal para el sector salud únicamente, no para otros sectores económicos. Y en ese orden de ideas, se destinaron más de 140.000, más de 144.000 millones de pesos para la entrega de más de 72.6 millones de elementos de protección personal con corte a diciembre, y ahora pues vamos claramente superando los 80 millones de elementos de protección personal pues distribuidos. Y termino rápidamente esta intervención para no cansarlos más con este tema, con estos tres puntos. El deterioro en los indicadores laborales del 2020 en términos de horas laboradas y de salario, sumado a los costos derivados de la atención de trabajadores afectados por la pandemia, afecta o afectó, por supuesto, el sistema de riesgos laborales, pero es un sistema de riesgos laborales que, a pesar de que registró una siniestralidad
mayor, obviamente, a la proyectada inicialmente, pues es un sistema que responde de manera eficiente no solo para trabajadores del sector salud, sino para el total del mercado laboral formalmente afiliado. El segundo punto que quiero decir es que en qué medida estamos comenzando a conocer el impacto de la pandemia para el sistema. Pues claramente esto se lo es en un incremento en 8 puntos porcentuales en el índice finado de nuestras compañías de seguros. Eso quiere decir que la siniestralidad que apenas estamos comenzando a ver, porque seguramente en este año vamos a comenzar a ver la siniestralidad real del 2020. Estos son apenas indicios. Lo que tenemos es que por cada 100 pesos que le entran al sistema, el sistema tiene que poner 13 más. Entonces es un sistema que, como todos los sistemas de seguridad, entraron en rojo, pero siendo esto, o mejor dicho, el sistema de riesgos laborales o los sistemas de seguridad social están para responder en este tipo de situaciones. Nos dejó en rojo el 2020, pero seguimos con un sistema potente para poder seguir haciendo frente a los efectos de la pandemia, al ritmo en el que nos va cambiando pues esta película poco a poco. Les decía al inicio de la charla, el 2020 se caracterizó en el mercado formal por estas cifras que estamos viendo acá, pero los primeros que recibieron el golpe fueron los trabajadores del sector informal. En este 2021, los indicadores parece que nos llevan a una tendencia o que está cogiendo tendencia, y es que pareciera que el impacto de la pandemia superó a los trabajadores informales para poder llegar a tocar ahora sí al sector formal. Los indicadores de desempleo o los indicadores de deterioro del mercado laboral, del mercado laboral formal, para enero, febrero de este año acá en Colombia, pues son mucho más complejos, mucho más difíciles que los del año pasado. Y en ese orden de ideas, pues lo que estamos haciendo es caminando con las empresas de la mano, con la idea de poder encontrar, identificar el cambio de los riesgos que se está sucediendo en el mercado, con la idea de poder acompañar y mitigar los impactos que aún tenemos pues de esta pandemia que aún hoy y este año pues nos va a seguir aquejando. Con eso termino mi intervención. Agradezco nuevamente la intervención o la invitación que nos han hecho a este seminario, y pues nuevamente un saludo muy grande a María José y a todo el staff. Muchas gracias.